Buenas tardes. La Academia Morista Costarricense y la Biblioteca Nacional le dan la más cordial bienvenida a una de las actividades de la Semana Morista 2020. La Biblioteca Nacional, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental y del cual son parte valiosos documentos que relatan la campaña nacional, la gesta heroica de nuestro respetado y querido Juan Rafael Mora, su hermano, del general Cañas y de todos los costarricenses que lucharon por la libertad de Costa Rica. Agradecemos a la Academia Morista Costarricense, a su presidente, don Manuel Carranza, a doña Elizabeth Fonseca y a todos los miembros el honor que nos hacen al permitir a la Biblioteca Nacional ser parte de esta importante conmemoración histórica. En esta tarde tenemos la tercera conferencia de esta Semana Morista, Racismo y Esclavismo en el contexto de la campaña nacional, por el historiador Vladimir de la Cruz. Agradecemos al conferencista, a la Academia Morista, a nuestra compañera Flor Quesada, que nos apoya en la transmisión, y a todos los compañeros que nos han colaborado, pero muy especialmente a todos ustedes que nos honran con su participación. Las conferencias continuarán estando disponibles en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y compartiremos los enlaces con todos ustedes. A continuación, le doy la palabra a doña Elizabeth Fonseca. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Quisiera primero que nada agradecer a la Biblioteca Nacional la posibilidad que nos brinda de hacer estas transmisiones de las actividades de la Semana Morista desde su plataforma. Esta tarde nuestro conferencista es Vladimir de la Cruz. Vladimir es licenciado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Por más de 40 años laboró como docente y ocupó diversos cargos administrativos, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Costa Rica, hasta su jubilación. Entre 2006 y 2010, Vladimir fue embajador de nuestro país ante la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente, él es el secretario de la Academia Morista Costarricense. Estoy segura de que muchas de las personas que nos acompañan en esta transmisión reconocerán su imagen y su voz, pues es un reconocido articulista, comentarista y analista de temas históricos y políticos en diversos medios de comunicación. Vladimir es además autor de numerosos artículos y libros. Sus obras más conocidas, para no hacer larga esta presentación, son Las luchas sociales en Costa Rica, 1870-1930, la cual cuenta con numerosas ediciones. También fue director y coautor de la Historia General de Costa Rica, obra en 5 volúmenes, publicada en 1989. Por sus labores como historiador, Vladimir ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia y con el Premio Cleto González Víquez, que otorga la Academia Costarricense de Historia y Geografía, la Academia de Geografía e Historia Costa Rica, mejor dicho, a la mejor obra en el campo de su labor en un determinado año. Así es que los dejo con Vladimir. Al final vamos a abrir un espacio de comentarios
o de preguntas que ustedes pueden realizar a través del chat de esta conferencia. Muchas gracias y disfrútenla. Don Vladimir, encienda su micrófono. Ya lo hice, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que participan de este evento hoy y a la biblioteca que nos acoge siempre tan generosamente. El Destino Manifiesto fue la manifestación política realizada por los Estados Unidos desde sus inicios en el siglo XIX, durante ese siglo e inicios del siglo XX particularmente, para expresar sus afanes expansionistas, de manera especial sobre los territorios de la América hispana, desde que empezaban a surgir y desarrollarse los estados y las repúblicas en la América y el estado mismo de los Estados Unidos, aún con su débil estructura federal, desde una perspectiva geopolítica de la época que se proyectó a partir de allí sobre el continente de diversas maneras hasta nuestros días. Se justificaba esta doctrina en la idea de que la providencia, Dios, había dado esa misión a los Estados Unidos. Era también la idea de llevar la civilización en punta de lanza por el continente, expandiéndose territorialmente, a la vez que era una forma de enfrentar, confrontar y debilitar las relaciones comerciales que se estaban estableciendo por los países recién independientes del continente con Europa, con Francia e Inglaterra particularmente, y mejorar las relaciones comerciales de los Estados Unidos con esos países. Desde 1823 se empezó a perfilar la idea en lo que se conoce como la doctrina Monroe, que se le debe a John Quincy Adams, de que cualquier intervención europea en el continente se consideraría un acto de agresión por parte de los Estados Unidos. Lo que inicialmente era una política contra el colonialismo europeo en la región frente a los procesos independentistas, se convirtió en la práctica en una doctrina geopolítica de proyección y control de los Estados Unidos en la región. El presidente Jefferson señaló luego que América, los Estados Unidos, tenía un continente para sí misma, desembocando en la política expansionista de los Estados Unidos. La doctrina Monroe impulsaba a disponer de más territorio, de extenderse hacia el oeste, en el caso de los Estados Unidos, y de expandirse, si fuera el caso, con aplicación de la fuerza. Con la adquisición de Texas en el periodo entre 1844 y 1848, se puso de manifiesto esta intención. Los líderes de la independencia latinoamericana reaccionaron contra esta tesis, al principio favorablemente respecto a la tesis de Monroe y luego por el líder independentista centroamericano José Cecilio del Valle y el venezolano Simón Bolívar con el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, donde se empezó a esbozar el sentimiento panamericano enfrentando a la doctrina Monroe, que empezaba a verse como un medio de expresión de la política de los Estados Unidos, lo que se manifestó poco tiempo después con la adquisición de los territorios de México y en el conflicto de Estados Unidos con Inglaterra, que también tenía intereses en Centroamérica. Igualmente Francia tenía intereses en esta región. Al terminar esta década de 1850 y 1860, se consolida más en la región la presencia estadounidense y se repliegan los ingleses. Por su parte, los Estados Unidos realizaban las incursiones como la de William Leslie Casno en Bahía Samaná en 1854, en República Dominicana, y la de William Walker en Nicaragua y Centroamérica. Anteriormente, en 1833, las había tenido Inglaterra con la ocupación de las Malvinas y la misma ocupación de la costa de los Mosquitos en Nicaragua. También las potencias europeas se proyectaban en la región y en el Caribe, particularmente Inglaterra y Francia. William Walker va a ser una expresión de la doctrina Monroe. Ya en 1852, Francia e Inglaterra habían invitado a Estados Unidos a celebrar un tratado para coordinar mejor sus intereses en el Caribe, especialmente hacia Cuba, donde tenían deseos anexionistas.
También parte de esta idea de expansión comprendía llevar la esclavitud como sistema de organización económica a las regiones que fueran anexando o apropiando. La presidencia de James Buchanan en Estados Unidos desde 1857 a 1861 estimuló y favoreció el anexionismo. También pesó en la época la idea de la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua o por Panamá, donde los franceses estuvieron interesados, proyecto que les fracasó. Se planteó frente al desarrollo de las explotaciones mineras de California la posibilidad de un ferrocarril transoceánico en Panamá entre 1850 y 1855, que resultó también importante para el intento de la construcción del canal. La idea del canal francés se materializó en 1839 con una concesión que se abandonó tras casi 30 años de pensarla, hasta que la retomó Ferdinand de Lesseps en 1879 sin poderla concluir, priorizando a partir de ese momento la idea del canal por Nicaragua, lo mismo que por el istmo de Tehuantepec en México. El canal por Panamá quedará para inicios del siglo XX, donde los Estados Unidos toman la iniciativa e intervienen favoreciendo la independencia de Panamá en 1903. El canal era una necesidad para todo el mundo por el comercio internacional y por el acortamiento de distancias. Estados Unidos lo ve con Colombia desde 1824 y luego en 1846, cuando tienen previsto Panamá. Lo mismo que en Nicaragua desde 1849, cuando firman los tratados Hayes-Square, así como la renuncia a realizar ese canal por los Estados Unidos e Inglaterra, establecida en el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, aunque era urgente buscar el paso rápido hacia California, considerada la tierra del oro. En su lugar, mientras no se tuvo el canal, fue que se organizó la Compañía del Tránsito. La esclavitud se había impuesto especialmente en los estados sureños de los Estados Unidos con el desarrollo de las actividades agrarias, principalmente, mientras en los estados del norte que iban surgiendo en los Estados Unidos, poco a poco se impusieron por el desarrollo industrial de esos estados relaciones de producción de mano de obra libre. Esta dualidad de estos dos sistemas económicos dentro del desarrollo político de los Estados Unidos condujo a la Guerra de Secesión iniciada en 1861, que culminó en 1865 al triunfar los estados norteños y establecer la abolición de la esclavitud y la 13ª enmienda constitucional en Estados Unidos que la garantizaba. Los estados del sur pretendían de esa manera fortalecer su relación interna con expansión sobre estos territorios. De los 34 estados que en ese momento formaban parte de los Estados Unidos en 1861, 7 estados del sur eran esclavistas e intentaron imponerse organizándose en los Estados Confederados de América, lo que produjo esta guerra interna. Algunos estados que no formaban parte de esta confederación mantenían la esclavitud legalizada. Desde antes de la independencia de los Estados Unidos, los negros, que representaban casi el 20% de la población de las colonias inglesas cuando se iniciaba el proceso de rebelión independentista anti-británico y que llegaban a los 600,000 esclavos, luchaban también por la abolición de la esclavitud, y había quienes en su nombre también lo hacían, sin lograrlo de manera efectiva, a pesar de que también desempeñaron un papel importante en el proceso de la independencia norteamericano. Los estados del sur eran los que concentraban la mayor cantidad de negros y mantenían las relaciones de producción, sociales y políticas bajo el signo de la esclavitud. Se ha llegado a afirmar que el valor de los negros, considerándolos propiedad o bienes en ese momento, eran más de $250 millones, lo cual desde el punto de vista esclavista era una gran inversión y negocio. La lucha por la independencia y por la libertad en los Estados Unidos
por su naturaleza, por su esencia revolucionaria, se oponía y atacaba la esclavitud. La esclavitud era fuerte en la década de 1850, especialmente en los estados del sur. Desde los días de la independencia de las colonias inglesas, se venía discutiendo sobre la esclavitud y su abolición, sobre todo por el papel que en esta lucha también desempeñaron los negros, muchos de ellos obteniendo su libertad por su participación en esa lucha, mientras los estados que iniciaban, que empezaban a surgir, tenían posiciones diferentes sobre la esclavitud sin que aún se impusiera una política federal. En los estados del sur era más fuerte el esclavismo. Dentro del proceso de independencia, estos estados acentuaron los controles sobre los esclavos. En el enfrentamiento de Inglaterra y las colonias inglesas, actuaba a favor de los esclavistas la circunstancia de que Inglaterra no levantaba banderas antiesclavistas o abolicionistas en su lucha, porque era a la vez un gran traficante y comerciante de esclavos. Históricamente, en 1850, el Partido Republicano, recién fundado en ese momento, fue antiesclavista, mientras el Partido Demócrata, ambos partidos hoy existentes en Estados Unidos, defendía la esclavitud. La esclavitud era el tema central de la política interna de los Estados Unidos. El desarrollo económico de la dinámica interna de los Estados Unidos en gestación se desenvolvía en dos dimensiones: el sur agrarista y esclavista, el norte industrial y antiesclavista. El desarrollo de la industria y del capitalismo moderno necesitaba mano de obra libre y asalariada, no esclavos. Necesitaba hombres libres. Por ello, los estados sureños, todavía a mediados de la década de 1850-1860, apoyaron las avanzadas esclavistas y anexionistas que quiso realizar William Walker, llegando a Nicaragua el 16 de junio de 1855 al puerto del Rialejo y estableciéndose allí, donde declaró de nuevo la esclavitud ese año de 1855, provocando la llamada guerra de 1856 y 57, donde el ejército de Costa Rica, jefiado por el presidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, avanzó sobre el suelo nicaragüense para liberar Nicaragua e impedir la anexión de las tierras centroamericanas y que Walker sometiera a la esclavitud a los pueblos centroamericanos. Exitosa, táctica y estratégicamente, fue la guerra desarrollada por Costa Rica, a la que se sumaron en la segunda parte especialmente de esa guerra, superada la crisis provocada por la peste del cólera, después de la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856, se sumaron las fuerzas militares de los otros estados centroamericanos, siempre bajo la guía táctica y estratégica del presidente Juan Rafael Mora, de su hermano el general José Joaquín Mora y de su estado mayor. Lincoln, en 1858, propuso detener la expansión de la esclavitud. La Corte Suprema de los Estados Unidos había declarado en 1857 que los esclavos eran inferiores y que no tenían derechos. La esclavitud fue el móvil por el control de los territorios. Con el mantenimiento de la esclavitud se aseguraba la no igualdad racial y a los esclavos como factores económicos. En Texas se afirmaba que la raza negra era inferior y dependiente. En los estados del sur se sostenía la tesis del derecho a mantener la esclavitud. En la composición de los estados que iban surgiendo, se estableció un equilibrio entre estados esclavistas y no esclavistas para igualarse con los representantes ante el Senado, donde había un número igual de senadores por cada estado. Mediante esta política se justificaba la expansión territorial por la vía de la apropiación a la fuerza, la anexión y la compra de territorios. El proceso de expansión de las 13 colonias hacia el oeste, en una dinámica paralela hacia el norte y hacia el sur, procurando equilibrio, condujo a que los Estados Unidos se volcaran sobre los territorios mexicanos, algunos de estos anexados por la complacencia del general Antonio López de Santana, que facilitó también la venta de territorios.
Así México perdió Texas en 1845, que inicialmente declaró su independencia, y California en 1848. Por la llamada Guerra de México y Estados Unidos de 1846 hasta 1848, se apropian de los territorios de Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, los territorios de Wyoming, Kansas y Oklahoma, correspondiente todo esto a casi el 60% del territorio mexicano de esa época. En la Guerra Mexicano-Norteamericana de 1846-1848, que definió parte de la frontera, el problema de la esclavitud estuvo presente por el reclamo que entonces hacía Texas como estado esclavista que era de territorios. De esta guerra, con el Tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos se aseguró los territorios mexicanos y se impuso la idea de que los mexicanos eran personas inferiores y la tesis de que cada estado de la Unión definiría su situación respecto a la esclavitud. Esta expansión en 1848 también se quiso llevar a las Antillas. En 1853, México vendió parte de sus territorios a los Estados Unidos para que se construyera la ruta ferrocarrilera hacia California. En 1867, Rusia vendió Alaska a los Estados Unidos como parte de ese proceso expansionista. Igual va a suceder con la Luisiana en 1812 y la Florida en 1845, compradas a Francia y a España respectivamente. Por esta visión política de los Estados Unidos, además intervinieron en 1824 en Puerto Rico, en 1845 y 1847 en México, en Nicaragua en 1855 y en Centroamérica, bajo la sombra de los filibusteros de William Walker, desde ese año 1855 hasta 1857, cuando fue derrotado y expulsado de Centroamérica, intentando regresar luego hasta que en 1860 fue capturado en Honduras y fusilado. En la ruta hacia California, en el Pacífico, se estableció la ruta de Oregón en 1842, que facilitó el traslado de colonos que se impusieron hacia 1851 sobre las comunidades indígenas Sioux y Apaches. Los indígenas de New York, Michigan y Florida eran igualmente trasladados hacia el Medio Oriente y en 1851 establecieron las reservas indígenas por ley. El descubrimiento de las minas de oro y plata en California a principios del siglo XIX produjo un movimiento masivo de personas desde la costa este de los Estados Unidos hacia esa zona. Por tierra, el proceso fue violento, lento y cruel. El enfrentamiento con las comunidades indígenas y su liquidación hasta donde se pudo, y la exterminación y cacería de búfalos fue parte de la leyenda y de la historia que se tejió alrededor de esa expansión hacia el oeste. No se había construido aún el ferrocarril transcontinental que atravesara los Estados Unidos, obra que culminó hacia 1865, lo que obligaba a buscar otras rutas. Así se desarrollaron la ruta del tránsito, que debe su nombre a la compañía accesoria del tránsito, surgida con ese propósito desde 1850, que hacía viajes desde la costa este en el Atlántico hasta California, en el Pacífico, bajando toda la costa de los Estados Unidos desde Nueva York, pasando por New Orleans, siguiendo el Golfo de México, continuando el recorrido por la costa mexicana y centroamericana hasta llegar a la desembocadura del río San Juan, en ese entonces una región dominada por los ingleses, hasta el puerto de San Juan del Norte o Georgetown, donde se adentraban por el río San Juan hasta el Gran Lago en Nicaragua para cruzar el estrecho de Rivas y desde allí, en San Juan del Sur, tomar de nuevo la ruta naviera hacia California. En este movimiento se llegó a movilizar alrededor de 1,000 personas por mes. Cornelius Vanderbilt estuvo al frente de esta compañía que durante la presencia de Walker en la región no se prestó a servirle a sus intenciones, por lo que Walker le anuló, siendo presidente de Nicaragua, los derechos de la compañía de trabajo, otorgándoselos a otra empresa en la que participaba Walker con otras personas el 16 de febrero de 1856.
Desde 1847, gobiernos latinoamericanos como los de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú se preocupaban por esta presencia de los Estados Unidos en la región. En este contexto aparece William Walker, médico, periodista, abogado norteamericano, por supuesto, organizador de filibusteros a modo de mercenarios que movilizaba para ocupar territorios en el continente. Sus primeras incursiones de conquista de territorio las hace en México, en Sonora y Baja California, donde llegó a fundar en 1853 la República de Sonora. Aprovechando los conflictos internos en Nicaragua, llegó en 1855 para sumarse en las fuerzas que combatían al presidente Fruto Chamorro Pérez. Su presencia y participación le llevó a asumir en 1855 el poder, siendo electo presidente de Nicaragua. Su condición de presidente le fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. En esta situación visualizó la idea que traía de impulsar el dominio de todos los territorios de Centroamérica para desarrollar aquí la esclavitud y el anexionismo de los Estados Unidos. Walker, imbuido de la doctrina del destino manifiesto, justificaba la anexión de Centroamérica por cualquier medio que fuera, incluida la lucha militar, aprovechando el poder que ya tenía en Nicaragua. Para sus planes reclutó filibusteros que entre 1840 y 1860 se desarrollaron como mercenarios, como grupos militares privados que se contrataban para guerras particulares y privadas, no oficiales de gobierno alguno, que provocaban además conflictos con Estados Unidos. Así, en 1852, 1854 y 1857, filibusteros operaron en Sonora, donde fueron derrotados y algunos de sus dirigentes también fueron fusilados. Así también William Walker llegó a Sonora y Baja California, estimando que ante la ocupación francesa en México era mejor que fuera la ocupación norteamericana. En 1853 proclamó la República de Baja California y luego, en 1853, se proclamó presidente de Sonora, ignorando los pactos realizados en 1853 por el general Santana con Estados Unidos. En su propósito arrastró a la organización de una lucha contra su presencia en territorio nicaragüense por parte de Costa Rica a los países centroamericanos que también se sumaron contra él por el peligro que también para ellos significaba. Los países centroamericanos recién acababan de separarse de la República Federal de Centroamérica. Intentos de separación desde 1838 habían acabado con el proyecto unionista. Intentada de nuevo la unión en 1842 con Francisco Morazán, gobernando desde Costa Rica, fracasó nuevamente con su fusilamiento ese año. En 1848, los países que se reunían en la República Federal de Centroamérica prácticamente ya se habían separado y declarado cada uno en república, totalmente independientes. Así empezaron a tener relaciones diplomáticas propias y reconocimientos oficiales como repúblicas independientes de la Federación, y proyectar también de mejor forma sus propias relaciones económicas y comerciales internacionales. La separación de la República Federal agudizó en algunos de los países las contradicciones internas, como fue el caso de Nicaragua, situación que fue aprovechada por William Walker para llegar allí a participar activamente del lado de uno de los bandos políticos y hacerse con el poder político en 1855, desde donde pretendía impulsar su sueño de control y dominio de todos los 5 países y de establecer la esclavitud y la anexión a los Estados Unidos. En noviembre de 1855 restableció la esclavitud en Nicaragua, la que había sido abolida desde el 17 de abril de 1824 por disposición de la República Federal Centroamericana por impulso del prócer salvadoreño José Simeón Cañas y Villacorta, declarándose en 1824 que en adelante nadie que naciera en Centroamérica sería esclavo.
La presencia suya de gobernante extranjero, esclavista y anexionista alertó a los países vecinos, principalmente a Costa Rica. La capacidad militar de Costa Rica para enfrentar a los filibusteros norteamericanos de Walker resultaba de la preparación que el país venía haciendo con su ejército para enfrentar un eventual conflicto militar con Nicaragua que reivindicaba como suyo los territorios del partido de Nicoya que se habían adherido a Costa Rica el 25 de julio de 1824. Las reclamaciones constantes de Nicaragua en los organismos políticos de la Federación Centroamericana siempre afirmaron los derechos de anexión del partido de Nicoya y de Costa Rica. Por eso, los gobiernos de Costa Rica, especialmente el de Juan Rafael Mora Porras, a partir de 1849, enfatizó en la preparación militar nacional para un evento militar de esa naturaleza. Con William Walker, renacía de nuevo la idea de la Unión Centroamericana bajo su dominio y bajo su esclavismo. A Walker en Estados Unidos lo veían como un patriota del sur de los estados sureños. Quería introducir la esclavitud y el tráfico de esclavos. Quería extender los territorios de la Unión Americana. En ese momento, a inicios de la década de 1850, los países centroamericanos no solo estaban realizando sus primeros pasos en el reconocimiento diplomático internacional como repúblicas totalmente independientes cada una, separadas de la federación, sino que también estaban afirmando sus nuevas relaciones comerciales propias e insertándose de esa manera independiente en los mercados europeos. La declaración de la esclavitud en Nicaragua hecha por Walker hizo que el presidente Juan Rafael Mora llamara al pueblo a prepararse para la guerra a finales de 1855 en su primera proclama, la del 20 de noviembre de 1855, en la cual advirtió claramente que una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia, llamando también el presidente Mora a los filibusteros horda de aventureros, apóstatas de su patria e indicando que aquí no encontrarán jamás los invasores partido, espías ni traidores. Ay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos. Llamamiento que apoyó el obispo Anselmo Llorente y Lafuente, que llamó a los católicos a prepararse para luchar contra el bárbaro protestante y en defensa de la fe católica con su pronunciamiento el 22 de noviembre de 1855, apoyando al gobierno en su lucha contra los filibusteros. En enero de 1856, el gobierno de Costa Rica rechazó emisarios de William Walker, lo que hizo que Walker invadiera el territorio nacional, afincándose en la hacienda Santa Rosa en Guanacaste. El presidente Mora ya había tomado la decisión de ir a enfrentar a Nicaragua a Walker. A principios de marzo, con la segunda proclama del 1 de marzo de 1856, marcha hacia el norte del país. Claramente el presidente Mora tenía el convencimiento de que Nicaragua estaba sometida y bajo la esclavitud. Esa segunda proclama es contundente en su llamado. A las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más probiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Con claridad igual advierte que los filibusteros nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas. Él se refería a las cadenas de la esclavitud. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra, decía, no por adquirir efímeros poderes, no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos. No vamos a luchar, no, vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía,
Vamos a ayudarlos en la obra fecunda de su regeneración. Vamos a decirles, hermanos de Nicaragua, levantaos, aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro lado por vuestra libertad, por vuestra patria. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra solo a los filibusteros. Llamaba el presidente Mora a combatir por nuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana, para él claramente amenazada. De allí la importancia de esta guerra nacional y centroamericana, que de manera definitiva ponía en juego la rotunda independencia y afirmaba las independencias establecidas desde el 15 de septiembre de 1821, detonadas por Guatemala, en El Salvador el 21 de septiembre, en Honduras el 28 de septiembre, en Nicaragua el 28 de septiembre y ratificada el 11 de octubre, en Costa Rica el 29 de octubre, todas afirmadas de nuevo por las Provincias Unidas de Centroamérica, pero amenazadas por Walker desde Nicaragua, a la que ya tenía sometida. La guerra nacional así se inscribe en la definitiva afirmación y consolidación de la independencia, de la soberanía y la libertad de las repúblicas de Centroamérica y en asegurar la libertad plena de los pueblos de Centroamérica amenazados de ser sometidos a la esclavitud. Los filibusteros, después de su fracaso negociador con el gobierno Juan Rafael Mora a principios de 1856 para someternos a sus designios, deciden invadir Costa Rica, empresa que realizan en marzo de 1856, donde llegan a instalarse en Hacienda Santa Rosa en Guanacaste. La tropa costarricense, movilizada desde principios de marzo, se empieza a concentrar en Liberia el 17 de marzo, conociendo la situación de entrada de los filibusteros y preparando su ataque. El 20 de marzo logran derrotar a los filibusteros en Santa Rosa, infringiéndole una gran derrota moral. Se ordena limpiar toda la frontera con Nicaragua de la presencia filibustera y de tomar el río San Juan, paralizándose durante la guerra de esa forma la vía comercial del tránsito que los filibusteros trataban de dominarla como vía de abastecimiento. El 10 de abril, de nuevo se derrota a los filibusteros en la batalla Sardinal, donde confluye el río Sardinal con el río Sarapiquí. Con ello se terminó de expulsar a los filibusteros del territorio nacional. Pocas horas después, se produciría la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856, donde nuevamente les infligimos a los filibusteros una derrota demoledora en una batalla de muchas horas y muy sangrienta, resultado de la cual se produjo unos días más tarde la peste del cólera, que obligó a la tropa y el ejército costarricense a replegarse al territorio nacional, con un efecto catastrófico por la diseminación y expansión de la peste del cólera, que también tuvo repercusiones en El Salvador y Honduras. Superada esa situación, volvimos rápidamente al escenario de la guerra para continuar el esfuerzo de expulsión y liquidación definitiva de los filibusteros en suelo nicaragüense y centroamericano, logrando su rendición, la de William Walker, el 1 de mayo de 1857. En el curso de la guerra contra los filibusteros, también se movilizaron al lado de los ejércitos centroamericanos, junto a los diferentes grupos sociales que se integraron militarmente o en el apoyo logístico, indígenas, ladinos y mestizos de Nicaragua y El Salvador. Cornelius Vanderbilt, en este escenario de guerra, no se plegó a los intereses de Walker y tuvo apoyo del presidente Juan Rafael Mora para sus proyectos en el río San Juan. Inglaterra, por su parte, movilizó una escuadra a San Juan del Norte. Los ingleses no veían con buenos ojos a Walker, por lo que su último intento de volver a Centroamérica en 1860, cuando lo capturan los ingleses, lo entregan al gobierno de Honduras, que lo fusila el 12 de septiembre de 1860. Con la idea de la esclavitud, William Walker también imponía el racismo, considerando que los estadounidenses eran superiores a los habitantes de estas regiones, para él de mestizos y resultantes de las mezclas raciales que venían desde la colonia española. De conformidad a estas teorías racistas, los mestizos debían ser regenerados,
e imponerle los ideales de la libertad y democracia que estaban en marcha en Estados Unidos. Como práctica ideológica, el racismo defendía y justificaba la superioridad de la raza blanca, en este caso, sobre las castas y manifestaciones raciales centroamericanas consideradas por Walker como inferiores. La idea de raza superior también estaba determinada, según los filibusteros, por la providencia, por Dios, y destinada a desplazar a razas débiles o asimilar y moldear otras. Si en los Estados Unidos el racismo era una expresión de dominación y de sometimiento a la esclavitud sobre la población negra, aquí, para Walker, lo era sobre la totalidad prácticamente de la población, que incluía negros, indígenas y sus diferentes o distintas mezclas raciales. El racismo suponía una mezcla de sangres, puesto que la colonia española había posibilitado y permitido un amplio espectro de castas o grupos sociales resultantes de esas mezclas. Dentro del orden colonial español en todo el continente, se llegaron a denominar cerca de 20 grupos resultantes de estas mezclas. Obviamente, todos ellos en inferioridad social respecto a los españoles, fueran peninsulares o criollos, a los blancos, que ejercían el control de la vida política, económica y cultural en general. Para la mentalidad esclavista de Walker, la población era de sangre impura, aunque en la América española se podían considerar sangres puras la blanca, la negra y la indígena. Las mezclas de estos grupos humanos producían distintos grupos raciales o castas. Aún así, indígenas y negros estaban en situación de inferioridad frente a los españoles y europeos. La distinción racial impuesta por los españoles derivaba también de las distinciones que en España se habían hecho respecto a la presencia judía, la musulmana y los grupos que resultaron de sus procesos de conversión. Las categorías raciales reconocidas habían impuesto en la vida colonial una pirámide de relaciones sociales donde en la cima estaban los grupos blancos, peninsulares y criollos, y hacia abajo la colocación del resto de los grupos sociales dependiendo el grado de mestizaje. El racismo se impuso en América desde el momento mismo de la llegada de los europeos, desde 1492, y con el desarrollo de formas esclavistas que fueron dándose, distinguiéndose los europeos de los demás e imponiéndose ellos como superiores y dominadores, y obligando por ello también a las relaciones de trabajo y de producción que caracterizaban esa distinción racial de poder y de dominio, justificada desde ese entonces no solo por las leyes que los españoles impusieron y obligaron a acatar, sino también por valores morales y religiosos que así, de igual manera, lo justificaron y también impusieron. En los Estados Unidos, los colonos ingleses, cuando llegaron, de igual modo actuaron. El racismo fue usado para justificar la esclavitud, que en el caso estadounidense fue principalmente sobre la población negra y, como se dijo en una ley de 1775, sobre aquella población que no fuera cristiana, y en la liquidación y sometimiento de las comunidades indígenas. Aun cuando en 1865 se llegó a abolir la esclavitud, permaneció por más de un siglo la segregación racial, una forma brutal del racismo en los Estados Unidos. Ese mismo año, 1865, surgió en los Estados Unidos una de las organizaciones más tenebrosas y criminales de estas políticas racistas, el Ku Klux Klan, aún vigente en ese país. Todavía hay manifestaciones brutales y violentas hacia la población negra afroamericana por parte de sectores blancos de la sociedad norteamericana, donde parte de este racismo se expresa en las nuevas corrientes y grupos de supremacistas blancos que sostienen la superioridad de las personas blancas sobre otros grupos sociales. Bajo el racismo se agrupan todas las teorías que justifican la existencia de razas superiores e inferiores, que implica subordinación de unos a otros. Se agrupan también todas las formas de intolerancia racial entre personas, grupos étnicos y pueblos. En los sistemas coloniales sirvió para justificar la explotación despiadada de miles de trabajadores. Se expresa también el racismo con discriminación social, segregación social, exclusión y marginación social. En el siglo XIX
con el desarrollo de la ciencia y de la biología, también se dio el racismo justificado en estudios biológicos, donde se llegó a establecer 4 razas humanas a partir del color de la piel: la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza cobriza. Esto incluso llegó a servir para justificar el colonialismo, el jingoísmo o la violencia sobre otras naciones de una forma ultranacionalista y expansionista, como lo realizaron los británicos o ingleses en distintas partes de América, África, Asia y Oceanía, que permitió también la repartición de territorios por parte de las potencias europeas, especialmente en África. También sirvió para desarrollar teorías de selección natural, siguiendo la selección de las especies para distinguir cuáles grupos raciales están más evolucionados que otros, de manera que los estadounidenses se consideraban más evolucionados. Incluso con los hallazgos arqueológicos y antropológicos se llegó a elaborar la teoría de la superioridad europea blanca en este sentido sobre los otros grupos humanos, hasta que empezaron a descubrirse los restos humanos más antiguos en África, creando entonces nuevos enfoques sobre el origen del hombre, orientados a la posibilidad simultánea del origen en diversas partes del mundo. Hoy estas corrientes están más debilitadas en la ciencia biológica y en las ciencias antropológicas, pero siguen teniendo sus seguidores. Finalmente, en el aspecto coyuntural de la década de 1850-1860, como marco en el que se desenvuelve la presencia filibustera de William Walker en Centroamérica hasta su fusilamiento, se producen, entre otros, los siguientes acontecimientos. En 1850, Inglaterra y Estados Unidos firman el Tratado Clayton-Bulwer, asegurándose mutuamente la ruta canalera en Centroamérica. En 1852 se produce un grupo expansionista en Estados Unidos llamado la Joven América. En 1852, Inglaterra invade islas hondureñas, dependencia de Belice en ese momento, para impulsar una colonia en Bay Island. En 1853, Estados Unidos alega ante España derechos sobre la isla de Cuba. A final de ese siglo se va a dar la guerra hispanoamericana, 1898, donde Estados Unidos disputa Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. En 1853, William Walker es derrotado intentando adueñarse de territorios en México. En 1853, un senador norteamericano señala que los Estados Unidos está destinado a hegemonizar a los países del continente y rechazan la presencia inglesa en Belice. En 1854 se produce un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Inglaterra por disputas territoriales en Nicaragua. En 1854 se prepara la expedición filibustera de William Walker y ese mismo año Estados Unidos bombardea San Juan del Norte en Nicaragua. En 1855 llega William Walker a Nicaragua, lo que provoca un nuevo enfrentamiento de Estados Unidos con Inglaterra. Walker habla de la raza pura americana contrastada con la raza mestiza hispano-india de México y Centroamérica. En San Juan del Norte, 2 militares norteamericanos, Kinney y Favens, se adueñan por un corto periodo de San Juan del Norte, estableciéndose Kinney como presidente de ese sitio. Entre 1856 y 1857 se produce la Guerra Nacional Centroamericana contra la presencia filibustera en Nicaragua. En 1856, con el Tratado Dallas-Clarendon, Estados Unidos acepta que Inglaterra se apropie del territorio guatemalteco de Belice. En 1856, Walker cesa los contratos de Vanderbilt y se los da a los banqueros Morgan y Garrison. En 1856, el representante norteamericano en Nicaragua, Wheeler, reconoce a William Walker como presidente de ese país. En 1856, se le infringen a Walker las derrotas de Santa Rosa, Sardinal, Rivas y en la Hacienda San Jacinto. En 1856, se proclama presidente de El Salvador y Honduras y restablece la esclavitud, brevemente, por un cortísimo plazo. En 1856, Walker incendia la ciudad de Granada, en Nicaragua. En 1856, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, recibe al presbítero Andrés Vigil
como representante oficial de Walker en medio de una protesta del cuerpo diplomático latinoamericano en Washington. En 1856 se hacen gestiones centroamericanas de ayuda ante Francia e Inglaterra. En 1856 los esclavistas del sur de Estados Unidos atacan a los abolicionistas del norte, oigan la expresión, de estar atados al socialismo y el comunismo. Hablamos de 1856. En 1856 el ministro de Guatemala en Washington propone una conferencia americana defensiva ante los diplomáticos latinoamericanos a realizarse en el Río de Janeiro para evitar ser oprimidos por Estados Unidos como por Inglaterra. El 18 de noviembre de 1856 se firma el Pacto Defensivo Hispanoamericano en Washington con representantes de Nueva Granada, Colombia, Guatemala, El Salvador, México, Perú y los agentes comerciales de Costa Rica y Venezuela. En 1857 Perú denuncia la agresión de Estados Unidos a Centroamérica. En 1857 un barco norteamericano bombardea San Juan del Norte y provocan un incendio en la ciudad. En 1857 Chile, Perú y Ecuador firman un tratado para protegerse de las aventuras militares como la de Walker en Centroamérica. 1 de mayo de 1857 se rinde Walker, sale de Centroamérica, pero es recibido como un héroe de Estados Unidos. Esta fecha del 1 de mayo de 1857 es la que origina también el Día Feriado Nacional en Costa Rica del 1 de mayo. En 1858, Estados Unidos le impone el Tratado Cass-Irizarry, con el cual asegura el libre tránsito por cualquier parte de su territorio con derecho a la intervención civil, militar y económica. En 1858, el presidente Buchanan declara que Centroamérica caerá algún día por la gravitación natural de las cosas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Buchanan además consideraba que deberían intervenir los tres istmos, el de Tehuantepec en México, el de Nicaragua y el de Panamá. En 1860, Estados Unidos interviene en Honduras. En septiembre de 1860, William Walker es capturado por los ingleses, que lo entregan a las autoridades hondureñas, que lo fusilan el 12 de septiembre de 1860. En 1862, Costa Rica propuso limitar el intervencionismo con un tratado de respeto mutuo. Con motivo de una fecha como la de hoy, 30 de septiembre, que es la que estamos evocando en este acto, que responde al momento en que fue asesinado el presidente Juan Rafael Mora Porras y 2 días después, de igual manera, el general José María Cañas Escamilla, evocamos a los héroes nacionales, conductores y grandes estrategas y tácticos, para exaltarlos como nuestros grandes defensores de la independencia, de la soberanía nacional y de la libertad del pueblo costarricense y de los pueblos centroamericanos. De su asesinato de Estado está pendiente todavía en el país el funeral de Estado que se les debe a estos héroes nacionales. Sus asesinos, quienes tomaron la decisión de su fusilamiento, fueron José María Montealegre, Julián Bolio, Francisco María Iglesias, Vicente Aguilar Cubero y Máximo Blanco. En la perspectiva de la celebración del bicentenario de la independencia, debemos impulsar la realización de este funeral de Estado, tarea que la Academia Morista Costarricense promoverá y mantendrá izada esta bandera hasta su realización. La campaña nacional de 1856 y 1857 es uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia patria, de nuestra independencia, soberanía nacional y libertad. Un elemento importante de la guerra nacional contra los filibusteros y sus afanes anexionistas y esclavistas es que al término de la guerra, el 15 de abril de 1858, Costa Rica y Nicaragua firmaron el Tratado Cañas-Jerez, poniendo fin a la disputa territorial que Nicaragua reclamaba sobre el partido de Nicoya
al aceptarlo como parte integral costarricense de la frontera común que tenemos, pero hizo surgir otro problema constantemente alimentado por los nicaragüenses, cual es el de la libre navegación por el río San Juan. La memoria que podemos rescatar de ella, de la guerra nacional contra los filibusteros, refresca siempre nuestra visión cotidiana y nos permite estar alerta ante el porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por esa participación excelente en una fecha tan especial como esta, en que recordamos, conmemoramos todavía con dolor el asesinato del padre de la patria y libertador, Juan Rafael Mora. Quisiera preguntarle a nuestra anfitriona de hoy de la Biblioteca Nacional si tenemos preguntas. No, doña Elizabeth, lo que tenemos son muchas felicitaciones, pero por el momento no hay consultas. ¿Está bien? Preguntémosle a la gente si alguien de los que están conectados quisiera hacer algún comentario. Ok, perfecto. Demos un momentito a ver qué nos dicen. ¿Nadie se ha presentado para hacer comentarios? No, por ejemplo, tenemos a doña Carolina Mora que dice muchísimas gracias, qué emotivo mensaje. Muchísimos saludos para don Vladimir de la Cruz, pero por el momento no tenemos consultas. Esto quiere decir, Vladimir, que has estado clarísimo. Qué dicha que pudo ser un mensaje. Sí, muchísimas gracias por esa participación que realmente ha evocado muchísimos de los acontecimientos de este periodo que es clave en la consolidación de la independencia nacional. Quisiera entonces cerrar esta sesión invitándolos a doña la Elizabeth, conferencia. doña Elizabeth, con permiso. Nos consulta acá doña Felicia Morales, que dónde fue el fusilamiento. En Honduras. Pero puede ser el de don Juan Rafael Mora, hay que aclarar. El de fusilamiento de Mora fue ¿Cuál de los fusilamientos? El de Mora en Punta Arenas y el de Walker en Honduras. El de Walker fue en la ciudad de Trujillo, en Honduras. Honduras, sí. Nosotros tuvimos, les cuento a todos para su conocimiento, cuando estábamos en el programa de Historia Antigua y Colonial del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, fuimos a buscar la tumba de Walker a Trujillo y la encontramos. Estaba llena de maleza, toda abandonada. Como se merece, digo yo. Muchísimas gracias. Doña Elizabeth, ya tenemos más consultas. Adelante. Ronald Díaz le consulta, profe, ¿me podría definir comunismo? Vea, para la cita que hice, porque es una cita de la década del 50, donde acusan, digamos, esas actitudes como de influencia socialista y comunista, se refiere a la situación europea de mediados del siglo XIX. En ese sentido, ya se había desarrollado el movimiento obrero, se había fundado la Liga de los Comunistas en 1848 por Carlos Marx y Federico Engels, y ellos, para distinguirse de las distintas corrientes socialistas que existían en esa época, que eran un montón, habían como 8 o 9 tendencias, se pasaron a denominar comunistas, la Liga de los Comunistas, y así se desarrolló esa tendencia. En ese momento fue una distinción de orden político para distinguirse entre quienes proponían un cambio
en la sociedad capitalista de la época y una forma de organizar a los trabajadores en lucha para superar el capitalismo, que son las formas comunistas de la época, y que van a organizarse de esa manera. Hacia 1864, Carlos Marx funda la Asociación Internacional de Trabajadores, que fue una respuesta también al desarrollo de la Organización Capitalista Internacional sobre la base de que el capitalismo era un sistema internacional y la clase capitalista, para ponerlo de esa manera, burguesa, era una clase internacional. Entonces se requería, para llevar a cabo esa lucha para una nueva sociedad de tipo comunista, una organización internacional. El comunismo, desde la época de Carlos Marx, se vio nada más como una etapa final, mientras que el socialismo se vio como una etapa de transición hacia la sociedad comunista, en donde se debían crear condiciones para poder avanzar hacia esa otra etapa. Y teóricamente siempre se mantuvo, incluso hasta la desintegración de la Unión Soviética del siglo pasado, de que no se podía avanzar a la etapa del comunismo hasta que la mayoría de los países del mundo estuvieran en tránsito al socialismo. De manera que nunca hubo en la historia de la humanidad hasta 1999 una sociedad plenamente comunista. Habían sociedades socialistas y de distinta manera. Las características de los comunistas se definen en el Manifiesto Comunista, si no recuerdo mal, en su tercer capítulo, donde se establecen 10 o 12 elementos que son básicos y comunes. 10 o 12 caminos, 10 o 12 puntos que son los que caracterizan a los comunistas en todas partes del mundo, que es lo que se llama el programa máximo de los comunistas. Y están los programas mínimos de los comunistas, que son los programas particulares de lucha de cada grupo comunista en cada país. 1931, cuando se funda el Partido Comunista de Costa Rica, en agosto publican su programa mínimo, el programa que los comunistas pensaban que debía ejecutarse en Costa Rica, y de fondo tenían su programa máximo, lo que era común para ellos. Y en ese programa mínimo de Costa Rica de 1931 se establece con mucha claridad que no se puede llevar a cabo la realización del socialismo o el comunismo en Costa Rica hasta tanto no estén también en tránsito la gran cantidad de países y especialmente los países desarrollados. Yo creo que eso es más o menos. Lo demás sería otra conferencia, hablar de comunismo. Ok, también don Ruiz nos dice, ¿por qué la historia se empeña en negar el mérito de quien con todo merecimiento lo debe tener? En el contexto político actual, lo seguimos fusilando cada día. Simbólicamente, sí, se puede estar fusilando a nuestros héroes todos los días. Su memoria, su práctica, sus posiciones, al no defender los intereses nacionales cuando son amenazados, cuando son entregados en parte en las negociaciones internacionales, dependiendo cómo se vea, ¿verdad? Pero también sobre esto lo que más nos surge es desarrollar una conciencia nacional, una conciencia patriótica y sobre todas las cosas, ojalá un conocimiento de la historia nacional y de esta parte de la historia nacional que es tan rica, tan determinante, tan clave, como bien lo dijo Elizabeth, del periodo histórico nuestro, el periodo de la guerra del 56, la década esa de 1850 y 1860, sobre nuestros héroes nacionales, sobre nuestros grandes personajes. Lamentablemente nosotros no fomentamos estudio, no fomentamos cultura, no fomentamos una identificación y un conocimiento donde podamos discutir virtudes y defectos, porque al final de cuentas nuestros héroes también son hombres de carne y hueso, no son dioses. Y sin embargo esa parte ni siquiera la discutimos. A veces ya no se practica eso, pero antes había hasta una burla, habían acciones burlescas sobre nuestros héroes nacionales. Por ejemplo, a Santa María la gente decía en burla, lo empujaron, todo el mundo dio un paso atrás y él quedó al frente para ir a quemar. Y ese tipo de cosas, eso no se puede hacer. Nosotros respetamos a nuestros héroes. Incluso cuando hablamos de Santa María, desconocemos a los otros dos que cayeron en esa hazaña importante, a Luis Pacheco Bertora y a Joaquín Rosales, el nicaragüense que peleaba
del lado de nuestra tropa, que también cayeron en el intento de la quema del mesón. Es decir, de manera que son parte de nuestros héroes. Vladimir, quisiera yo recalcar que ese es justamente uno de los fines de la Academia Morista Costarricense. Es el fomento de los valores patrios, porque mientras no los tengamos bien arraigados, no vamos a poder reaccionar ante los embates que nos vengan de fuera. Ok, de igual manera, bueno, Gabriel Chavarría menciona, grandes hombres nos han representado, la historia de la patria es rica y es importante recordarla para asumir el amor y el fervor patrio. Es importante, Súper bien dicho. muy importante lo que dijo. Muy importante. Ok, tenemos una consulta de Sebastián Muñoz que dice, ¿qué rol jugó la masonería costarricense en estos procesos? Ninguno. En el caso de la guerra del 56, ninguno. La masonería costarricense se funda en 1865 por el padre Francisco Calvo, pero el padre Francisco Calvo sí juega un papel muy importante en la guerra del 56 porque es el capellán del ejército. Y también hay que decirlo entonces que la Iglesia Católica, desde la primera proclama del presidente Mora, se suma a el llamado de Mora, convocando a los católicos a apoyar a Mora, al presidente, y las gestiones que se van a hacer y a participar en la guerra. Y cuando la tropa costarricense marcha hacia Liberia y hacia Nicaragua, con la tropa costarricense salen cerca de 8 o 9 sacerdotes encabezados por el padre Francisco Calvo. Y esos sacerdotes iban a cumplir funciones importantes de espiritualidad, de dar apoyo moral, de atender a heridos, de atender a aquellos que estaban en artículo mortis casi, porque era importante ese papel en la guerra con estas personas y una sociedad muy católica como la nuestra necesitaba eso. Y esos sacerdotes eran verdaderamente héroes, así como son hoy nuestros enfermeros y nuestros médicos que fueron a la guerra y que los médicos hoy están combatiendo el COVID, quiero decir, pero aquellos que fueron a la guerra, porque después cuando vino la peste del cólera, sacerdotes se quedaron atendiendo en los campos de batalla, ahí a los afectados, arriesgando también sus vidas. El padre Calvo se había hecho masón en Perú, pero todavía no había fundado la masonería, la funda en 1865 aquí en Costa Rica, de la cual el gran maestro, el principal dirigente de la masonería fue en ese momento, que era presidente de la República, el doctor José María Castro Madrid, cumpliendo una función similar a la que tenía Washington en su época en Estados Unidos, que era jefe de la masonería y presidente de la República. Cuando se creó la Universidad de Santo Tomás en 1843, el estatuto de la Universidad de Santo Tomás, de la cual también el doctor José María Castro Madrid fue uno de sus rectores, tenía los símbolos masónicos pintados. ¿Ah? Entonces, sobre eso siempre ha habido una discusión de si en esa época había influencia masónica o no. Alguna vez le oí decir a mi gran maestro y maestro de la logia masónica, Rafael Obregón Loría, y profesor de Elizabeth y mío, que en los días de la independencia hubo algunas expulsiones de Costa Rica de algunas personas que se creía que eran masones por las ideas liberales que tenían. Pero no hay un rasgo importante de que hayamos tenido un proceso de la masonería en ese momento. En América sí hubo masones y logias masónicas como la Logia Lautaro en Sudamérica que jugaron un papel muy importante en la independencia. Todos los próceres de la independencia latinoamericana, la mayor parte de ellos, Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, Francisco de Miranda, todos ellos pertenecieron a las logias masónicas. Okay. Claudio Bermúdez indica, ayer se mencionó que parte de la negociación del Tratado Cañas-Jerez tuvo que ver con la devolución de los vapores de la Compañía Adhesoria del Tránsito. ¿Se podría referir un poco a este asunto? Sí, así fue. Nosotros, digamos, durante la guerra se suspende todo el conflicto que hay con Nicaragua y el dominio que nosotros teníamos en
en la ruta del tránsito impuso también dominio sobre todo lo que había ahí, vapores y todo. Y el Tratado Caña de Jerez se firma hasta abril de 1858, ¿verdad? Ya había pasado prácticamente casi varios meses, casi 11 meses después de la rendición de Walker. Y se había avanzado hacia una estabilidad en nuestras relaciones con Nicaragua. De manera que el Tratado Caña de Jerez lo que va a hacer es regular nuestras relaciones y establecer también la seguridad de transporte en el río, y se entregan los vapores a quien había que entregárselos. Nosotros no teníamos una flota, a pesar de que en el río San Juan tuvimos algunos enfrentamientos, llamémoslos entre comillas, navieros con los conquistadores. Ahí hubo combates navales, para decirlo así, con pequeñas embarcaciones que teníamos nosotros. Sí. Ok, también Felicia Morales dice, en todo esto, ¿quién fue Francis Miguel? ¿Quién? En todo esto, ¿quién fue Francis Miguel? No preciso ahorita. Francis. Miguel, el viajero. Ah, es que no le entendía bien. Dave, ahí en ese periodo hay muchos personajes extranjeros que participan de todo el escenario de la guerra, algunos como viajeros de la época. Recientemente se acaba de publicar 2 tomos de todos los filibusteros, que es un trabajo extraordinario que ha publicado la editorial Costa Rica. Y es un trabajo monumental que es muy difícil conocer la historia de todos ellos, pero ahí vienen breves reseñas de cada uno de ellos. Sí. Ok, dice don Raúl Arias. Uno de los personajes más estudiados, de los más estudiados, es William Walker. Incluso durante una época histórica solo se estudiaba a William Walker sobre cualquier otro personaje y había cualquier cantidad de biografías sobre él. Ahora, dichosamente, nosotros tenemos una buena cantidad de libros sobre nuestro héroe y gran capitán y benemérito Juan Rafael Mora. Ok, Alicia Díaz dice, qué difícil el conocimiento del contexto en esta época. ¿Cómo se lograba esa información en esa época? Por la prensa, en esa época, por supuesto. Por los medios de comunicación, que eran lerdos, ¿verdad? Eran despaciosos. Piensen nada más, voy a poner un ejemplo, 1890 o hasta 1890 las noticias internacionales se publicaban en Costa Rica con una distancia de casi 1 mes a 3 meses de los acontecimientos, pero en 1890, no, ya para 1890 existía lo que se llama el cable submarino que llegaba a San Juan del Sur de Nicaragua, y de ahí las noticias se trasladaban a caballo o a pie al Valle Central. Ya había prensa diaria desde 1886 en Costa Rica, entonces las noticias se acercaban más. Y tanto así que la huelga de los trabajadores de 1886, la que da origen al 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, sus acontecimientos se publicaban aquí en la ciudad de San José con 3 días, 4 lo más, de atraso. Pero en 1890, cuando se termina de construir el malecón de Limón y se establece ya el ferrocarril y se establece toda la situación particular de Limón, también se llega a Limón con el cable submarino por el Atlántico. Y las noticias entonces llegaban más rápido por el Atlántico que por San Juan del Sur. ¿Por qué? Porque viajaban en tren desde Limón aquí, entonces se nos acortó la distancia. Y es hasta la década del 20, con la radio, con Amando Céspedes, que empiezan también a acelerarse las informaciones, porque ya nos llegaban por ondas de radio y más adelante por televisión, y ahora son al instante, ¿verdad? Al instante. Así como están viendo esto en Facebook, al instante. Ok, también Camila de la Cruz dice don Raúl Arias Sánchez que si no hubiéramos vencido a Walker, quizás hasta no hubiera ganado Lincoln las elecciones en Estados Unidos, pero quizás esto sea un tema para otra conferencia. Excelente conversatorio, don Vladimir. Eso es una hipótesis de trabajo, obviamente, si no derretamos a Walker, pero digamos que la situación en Estados Unidos entre 1861 y 1865
que fue el periodo de la Guerra de Secesión, ya había, digamos, establecido una pauta que era la del desarrollo económico de los Estados Unidos, porque al final de cuentas, en el siglo XIX se impone la revolución industrial en todas partes del mundo. Y a finales del siglo XIX eso va a provocar una nueva expansión territorial, que es la de carácter imperialista, que desemboca en la Primera Guerra Mundial para dividirse el mundo, especialmente el africano. Pero el desarrollo industrial que exigía la mano de obra libre se impone como una dinámica del desarrollo de los Estados Unidos, de manera que tarde o temprano la abolición de la esclavitud también se hubiera impuesto y se hubiera dado eso. Abolida la esclavitud no significa que no hayan habido tendencias racistas, esclavistas, segregacionistas, como las que hay todavía en Estados Unidos. Ok, finalmente tenemos un comentario de Mari Nieves Barahona que dice: importantísima la labor de difusión de nuestra verdadera historia mediante los expositores en esta semana morista. Muchísimas gracias. No, las gracias son para todas las personas que nos acompañan, que se conectan a las plataformas de la Biblioteca Nacional, y sobre todo a Laura, a Flor y a todas nuestras anfitrionas de la biblioteca. Les queremos agradecer infinitamente. A Vladimir por esta conferencia que realmente ha estado extraordinaria, Vladimir. Y quisiera que quedaran todos y todas invitadas para la conferencia de mañana. La de mañana será dictada por la doctora Ana María Botey y el título es La epidemia del cólera de 1856, una contribución para comparar o para entender el presente. Yo quisiera decirle a la gente, para que lo difundan y nos ayuden con eso, que vamos a tener dos conferencias. Ana María Botey dice, es doctora, pero es historiadora. Y la del viernes es por un médico, que también es sobre el cólera, que es el doctor Goyenaga. Así es que nos preparamos ahora para entrar al tema del impacto de la peste del cólera en la campaña nacional y en nuestra sociedad. Bueno, y con esto damos por concluido esta sesión. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego.